Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra primera clase de trabajo de grado 2. Bueno, básicamente pues vamos a comenzar, ya son más de las 2:40. Vamos a comenzar a revisar cuáles van a ser los lineamientos para el desarrollo de esta asignatura en este semestre, ¿vale? Entonces, bienvenidos. ¿Me confirman, por favor? En ese momento me escuchan bien, ¿están viendo mi pantalla? Buenas tardes, dije. Sí, sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar por acá. Listo, dentro de esta asignatura acá, vamos a mirar que en primera medida, pues la asignatura es de 6 créditos, pero las horas de acompañamiento que vamos a tener son 2 horas semanales que equivalen a 32 horas durante las 16 semanas de clase, ¿cierto? En este caso, al ser de 6 créditos, el trabajo autónomo por parte de ustedes durante todo el semestre debe ser de aproximadamente unas 288 horas. ¿Cierto? Teniendo en cuenta la cantidad de créditos y teniendo en cuenta que esa asignatura básicamente se centra en el desarrollo del proyecto que a ustedes ya les fue aprobado el semestre anterior. Básicamente, entonces, como objetivo de esta asignatura vamos a tener el orientar el objetivo del proyecto, elaborando su informe final de resultados, el producto de su proyecto y el artículo científico derivado de la investigación del trabajo de grado que ustedes han adelantado. Entonces, básicamente, pues esas son las competencias que ustedes van a desarrollar y los contenidos dentro de la asignatura va a ser el reglamento de modalidades de trabajo de grado para aclarar dudas que puedan tener, las normas APA para los trabajos que se va a tener en cuenta las... Bueno, por acá donde íbamos, pues, entonces vamos a ver el reglamento de modalidades de trabajo de grado, aquellas dudas que se puedan presentar, normas APA en CONTEC y triple E, normas APA para todo lo que tiene que ver con citas y referencias del documento, normas ICONTEC para lo relacionado con la forma del documento, del informe final, y las IEEE, que son las normas para la presentación del artículo que ustedes deben entregar en este semestre. Vamos a mirar cuál es esa estructura del informe final, donde el informe final va a llevar una introducción, ya es el primer cambio que se presenta con respecto al anteproyecto que ustedes venían trabajando. El enfoque teórico, compuesto por el marco referencial, por el marco teórico, marco conceptual, marco legal, marco tecnológico. Vamos a tener la metodología desarrollada, ya aquí en este caso no vamos a hablar en futuro, como veníamos hablando con el anteproyecto, de lo que se va a hacer, sino en este caso ya se tiene que hablar en pasado porque ya se cumplió. Los resultados y discusión que se tengan, los resultados y discusiones que se tengan y se aborden, que sería el capítulo más fuerte de su informe final, porque es donde ustedes van a demostrar el avance del mismo, unas conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía. Adicionalmente, los anexos que puedan existir a eso. ¿Anexos como cuáles? Anexos como el manual técnico, manual de usuario, soportes de encuestas, de entrevistas, ¿sí? Documentos de pruebas del software para aquellos que estén haciendo desarrollo de software, todo eso. Eh, Vamos a mirar también sobre los informes de prácticas para aquellos que están adelantando sus prácticas de gestión empresarial, cómo deben elaborarlos, qué debe contener un informe de práctica, su introducción, los objetivos que les fueron aprobados durante la práctica, la descripción de la institución, ¿sí? Donde están desarrollando la práctica, las actividades que han realizado, qué conclusiones y qué productos entregables lograron con esta práctica, conclusiones, recomendaciones y por último la bibliografía.
Por otra parte, vamos a tener lo del artículo científico, que es un tema que vamos a abordar directamente el día de hoy. Entonces, en el artículo científico vamos a mirar que va a ser presentado ante la revista Matices, este artículo. Vamos a mirar cuáles son los tres tipos de artículos que nos permite Matices, aunque se hace la claridad, se hace la salvedad que el artículo que ustedes deben presentar obligatoriamente es un artículo científico producto de un trabajo de investigación. Cómo van a escribir un artículo y cuál es la estructura básica de un artículo y cuál es la estructura general del artículo científico que nos demanda Matices. Básicamente eso es, digamos, el temario y asimismo las actividades con las cuales ustedes deben cumplir durante este semestre. Entonces, vamos a mirar por acá también lo relacionado con las actividades evaluativas. Entonces, en este momento ustedes visualizan en sus pantallas las actividades evaluativas. Al igual que el semestre anterior, que trabajo de grado 1, esta asignatura es de un único corte, que va desde el 8 de febrero hasta el 5 de junio. Entonces, acá viene una particularidad en la forma de evaluar. Ustedes deben hacer o deben cumplir con 4 ítems. El primero es el artículo científico, el cual terminábamos de hablar ahorita en la guía cátedra. El segundo es un informe final culminado. El tercero es el desarrollo tecnológico culminado en un 80% y el cuarto un cronograma, que tiene un peso porcentual de 10. Ese cronograma es diferente al cronograma que ustedes están desarrollando en sus proyectos. Y es un cronograma que tienen plazo de hoy en 8 días para entregarlo. Este cronograma, ¿qué me va a garantizar a mí? ¿Cómo los evalúa a ustedes en los porcentajes anteriores? Entonces me explico. Primero, persona que no entregue o grupo que no entregue el cronograma en la fecha establecida, pues no le será recibido a correo o a WhatsApp, solo en la plataforma Ágora. Además de tener ya un cero en el 10% que se refiere ahí, pues la exigencia por parte del docente titular de la asignatura va a ser aleatoria, o sea que el docente va a poder exigir en cualquier momento avances de los grupos que se están presentando, ¿cierto? Porque como no hay un cronograma establecido, no se define cómo va a evaluarse, entonces ahí el docente tiene libre albedrío de exigir incluso semanalmente cuáles son los avances en cada uno de los ítems. Listo, entonces ese cronograma se recibe de hoy en 8 días, a más tardar en el aula. Yo creo que a partir de mañana ya debe estar el espacio para que lo anexen ahí. Claridad Ingeniero, con este, señora. el cronograma lo hacemos en base al artículo, al informe y al desarrollo tecnológico, ¿cierto? O, o debemos incluir otras actividades ahí. Básicamente debe ser orientado a esto, pero si ustedes quieren ser más explícitos, que era lo que les iba a explicar, porque ¿qué pasa? Digamos, a tener un poco a la duda de Tatiana. Mm, He evidenciado algunos cronogramas que me dicen, primera entrega, artículo desarrollado a un 20%. Bueno, ¿y cuál es el 20% del artículo? Para mí el 20% primero del artículo va a ser la introducción, la justificación y los objetivos. Pero resulta que ellos comenzaron a hacer un estado del arte. Entonces, sí, esas ambigüedades no es bueno, no es bueno presentarlas. ¿Cómo sería una forma correcta de definir esas actividades para ustedes como ya eh, casi profesionales, ¿sí? Casi egresados del programa de ingeniería de sistemas? Si yo voy a especificar actividades como artículo, informe final y desarrollo tecnológico, mi primer avance que va a ser el 11 de marzo, entonces yo voy a decir que el 11 de marzo voy a entregar el, la introducción y la definición del problema del artículo. En el informe final no voy a hacer entrega y en el desarrollo tecnológico voy a hacer la especificación de los requisitos funcionales y no funcionales. Ah, bueno, ya cambia porque es que ya estoy diciendo y si me dicen en un cronograma que voy a revisar o que voy a tener para la revisión los requisitos funcionales y no funcionales, pues yo voy a entonces a decirle, tomo ejemplo a Tatiana, Tatiana, déjame ver los requisitos funcionales no funcionales. Listo, cumplió con eso, no hay problema, no cumplió con eso, ya se sobreentiende la nota. ¿Claro esa parte para todos? Sí, señor.
Ok, entonces, porfa, muy explícitos en esas actividades. ¿Listo? No dejemos ambigüedad ahí en que voy a hacer un avance al 20%, porque entonces yo podría tomar el avance. Al contrario, para mí el 20% es diferente a lo que ustedes creen del 20% de sus trabajos. ¿Listo? Bueno, eso es el cronograma que deben entregar a más tardar el 18. Aquí en este cronograma, digamos que varía para las personas que están haciendo práctica. Creo que no tengo a ninguno acá. Miremos acá a ver. Sí, señor. Bueno, con Cristian ya es un caso diferente. Digamos, para Cristian, que sería el único que tengo aquí del grupo de prácticas, pues él lo que va a entregar es el cronograma que le fue aprobado, ¿cierto? O el cronograma que le fue aprobado y que tiene las correcciones que el comité aprobó, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, ¿en qué se va a basar ese cronograma o qué va a ser fundamentado ese cronograma? A lo que van a estar desarrollando en la empresa. Sí, eso es básicamente. Entonces, ahí ya cambia un poco la dinámica con esta parte de las prácticas, ¿vale? Profe, es decir, que presentaría prácticamente lo que se hizo en la empresa. Sí, señor. Vale. Eso, Ok. básicamente. Listo. Listo, vamos entonces a mirar ahí. Ustedes observan que en cada uno de los tres actividades evaluativas hay una división de porcentajes. Entonces, el primero dice que el artículo culminado para ser presentado a la revista Matices Tecnológicos tiene un peso porcentual de 30 dividido en 2. ¿Listo? Ese artículo, entonces lo que va enfocado es que el 15% va a ser la nota que dé a conocer, que considere el director del trabajo de grado, ¿cierto? Entonces el ingeniero Felipe, el ingeniero Carlos, el ingeniero Andrés Bonilla, el ingeniero Leonardo. ¿Quién más son directores de trabajo de grado? Bueno, creo que No ellos son sé. como... bueno, el suscrito, ¿sí? Listo. Entonces, ese 15%, los directores de trabajo de grado. Y el 15% restante, los avances que yo evidencie dentro de la asignatura, ¿sí? Sería el docente de trabajo de grado. ¿Listo? Asimismo, con el informe final, un 20% el director del trabajo de grado, un 20% el docente de la asignatura y igualmente en el desarrollo tecnológico. ¿Listo? Ninguna de las actividades son factibles de supletorio. Aclaraciones, entonces, aquel trabajo que al presentarse sobre todo el informe final y el artículo que se logre evidenciar un 30% o más de su contenido como plagio, pues no solo va a dar para perder la asignatura, sino que se van a hacer las sanciones o será trámite a la universidad para realizar las acciones disciplinarias a que haya lugar, ¿vale? Para que lo tengamos presente. No sé qué dudas, preguntas tengamos al respecto con las actividades evaluativas. Tenemos por acá el chat. Listo, Inge, yo tengo una pregunta en cuanto al artículo. señor. ¿Tiene que ser necesariamente presentado a Matices Tecnológicos o puede ser alguna otra revista? No, si puede ser una u otra revista, mejor. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo básico o lo mínimo que se exige acá? Que el artículo SR. Pero, ¿qué pasa? Digamos, si Yepes va a presentar un artículo de otra revista, lo que yo necesito es que desde un principio, o sea, desde ya, me definan cuál es la revista, para tener, entonces, claras las condiciones. ¿Sí? Normalmente, voy anticipando un poco acá, normalmente toda revista tiene una guía de presentación de artículos. Entonces van a haber revistas que le dicen a ustedes que van a tomar el formato IEEE, como lo hace la revista Matices Tecnológicos, otras revistas como la de La Minuto, no exigen ¿cómo se llama? Un formato IEEE, tampoco lo exige la revista Colombiana de Ingeniería, que es de la UNAP, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, en este caso, esta revista nos permite a nosotros presentar 3 tipos de artículos, ¿cierto? Entonces, yo ya sé que en un artículo científico,
o de investigación científica y tecnológica, pues debo exigirle a los estudiantes estos aspectos, que voy a mirar estos aspectos también en cuanto al tamaño de letra, la extensión y demás, ¿cierto? Al contenido que se tiene, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, digamos, en el caso de Yepes, que hacía el cuestionamiento, lo ideal es que si lo van a presentar a otra revista, me alleguen, puede ser con el cronograma, a qué revista va a ser presentada y cuáles son las condiciones que tiene esa revista para su presentación, ¿vale? Listo, Inge, gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces, no sé si los 14 participantes hay alguna otra duda, pregunta, inquietud. Si no, entonces Buenas para... tardes, ingeniero. Buenas Hola, tardes. Juan Diego, ¿cómo vamos? Bien, bien, sí, señor. Qué pena. Bueno, llegó un correo el 26 de enero. Tiene como asunto cronograma de sustentaciones 2020, creo que se equivocó, era 21. Pero entonces dice esto de recepción de informes finales completos. Ah, bueno, pero eso no aplica para ustedes. Oh, No, ya. eso no aplica para ustedes. Eso aplica para los estudiantes que terminaron trabajo de grado 2 el semestre inmediatamente anterior. Bueno. No, pues digamos que lo relacioné por lo que su merced estaba contando ahorita del cronograma. Como decía, cronograma, entonces. Sí, pero no, eso aplica son para los estudiantes que en el semestre 2022 terminaron su trabajo de grado en el caso de ingeniería y su proyecto tecnológico en el caso de tecnología, que ya se sobreentiende que ya tienen todo listo y que entonces lo que entran ahí. Digamos que esa actividad les va a corresponder a ustedes más o menos a partir de como de julio, agosto más o menos, van a tener ya ese privilegio de poder optar para eso. En ese caso, ¿qué se apertura o qué debemos hacer claridad en esto? Porque en ocasiones no sé si es que de pronto no prestamos atención a las directrices o algo. Y sucedió con algunos estudiantes que pensaban que podían obtener grado ahorita en marzo. Resulta que el proceso más o menos para presentar a un estudiante a grado o a que pueda acceder a la ceremonia de grados dura en promedio 2 meses, ¿cierto? Porque se debe hacer una revisión de las carpetas, de los documentos, de las notas, comprobar que realmente el estudiante haya cumplido con la totalidad de los créditos académicos. En algunas ocasiones, no sé si es que el sistema permite eso, pero en algunas ocasiones tuve 2 estudiantes que se presentaban para grado y cuando llegó eso a San Gil nos lo devolvieron porque a ellos les faltaba una electiva. ¿Sí? Entonces ahí es donde revisan que las selectivas estén completas, que las lúdicas, ¿sí? Adaptación al medio, las otras lúdicas, deportes, teatro, etcétera, etcétera, que ofrece la universidad, pues estén saldadas. Entonces, ese proceso más o menos dura 2 meses. O sea que, por ejemplo, para los grados de marzo, nosotros debimos haber pasado papeles más o menos en la primera o segunda semana ¿cómo se llama? De enero, ¿cierto? Entonces, ¿qué requisitos tienen para dar contestación ahorita a las preguntas que están ahí en el chat? Bueno, Juan Diego nos dice 160. Sí. Entonces, Diego nos dice que cuántos créditos, en total son 164 créditos. No sé si dentro de esos 164 créditos se tiene en cuenta lo de las lúdicas y las selectivas y las lúdicas, creo que son aparte, también deben cumplirlas. Conozco el caso de un estudiante de Derecho que nunca quiso matricular lúdicas y consideró que porque ya iba a ser abogado, no podía y ahorita le toca prácticamente por semestre estar viendo una lúdica, porque no las puede matricular al tiempo o algo así. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Bueno, les decía, 2 meses para que ustedes puedan optar o iniciar ese proceso. Ustedes deben tener los resultados, no haber presentado la prueba, sino tener los resultados de las pruebas a ver. Creo que la mayoría de ustedes, por no decir el total de ustedes, ya presentaron sus pruebas el año anterior y los resultados están llegando en marzo. Entonces, ahí ya tienen un requisito, que es uno de los requisitos que se hace necesario para poderlos presentar. También hubo ese inconveniente con los estudiantes que tenemos ahorita, los que terminaron, ¿cómo se llama? Un trabajo de grado el semestre anterior. ¿Por qué? Porque muchos habían presentado las pruebas, pero los resultados los entregan hasta marzo. Entonces, no nos sirven los resultados hasta marzo porque
puede darse, y ya se dio, la, la situación donde el estudiante saque cero en todas las, ¿cómo se llama esto? En todas las áreas que evalúa el ITFES o que evalúa el Ministerio de Educación en este caso, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el estudiante ¿cómo se llama? En una de las actividades o una de las, eso tiene un nombre, en una de las, bueno, digamos en una de las fases que evalúa, las pruebas a ver, si saca cero, tiene que volverlas a presentar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que evalúa ¿cómo se llama? El Consejo de Facultad, para que lo tengan muy presente en ese caso. Entonces, por eso no se admite estudiantes que no, es que yo presenté la prueba y tengo el soporte. No se puede. ¿Listo? Hasta que ustedes no tengan el resultado. Pues infortunadamente no exige la universidad eso. Sí, eso es una salvedad que nosotros ya hicimos porque sí debería tener, que aunque sea estuvieran en la media nacional. Pero aquí el hecho de tener uno en cada una de las áreas eso pueden pasar. Que no debería ser, pero bueno. Mm, ojalá lo cambie. Listo. ¿Dónde continuamos por acá? Bueno, sí, lo único es que tener un uno en cada una de las pruebas ya pueden pasar. Listo. Entonces, lo que les digo, ustedes terminando trabajo de grado 2, lo ideal es que terminen en junio y tengan todo su trabajo. Ya dependemos del director que dé el aval para presentar a jurados. Los jurados van a revisar, tienen un espacio de 15 días hábiles. Después de eso van a ustedes a hacer las correcciones. Y si el director considera que ya está listo el trabajo, puede ser presentado para sustentación. Para eso hay unas fechas explícitas, ¿listo? No quiere decir que ustedes terminan trabajo de grado hoy y ya mañana se les va a colocar la fecha. No, hay unas fechas. Ellos ahorita, por ejemplo, Mira, tienen unas fechas para eso. Dígame, Robinson. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos jurados son Por por grupo, proyecto, 2. por proyecto? ¿Dos jurados, no? ¿Y son de la misma universidad o son de Yopal o Normalmente, San Gil? todo depende del proyecto. Entonces, gracias, ya me acuerdo, menos mal, yo sabía que se me olvidaba algo con ustedes. Resulta que ustedes ya tienen su anteproyecto terminado. Ese anteproyecto lo voy a estar recibiendo, miremos por acá las fechas, lo voy a estar recibiendo al correo igual que veníamos trabajando el semestre pasado para los consejos los consejos no, sino los comités. Máximo el 23 de febrero, porque el 25 tenemos comité. Entonces, ¿por qué debo recibir ese proyecto ya corregido y con el aval del director? Para la designación de jurados. Que no lo desean presentar en pues tendrían para el siguiente mes y lo pueden dejar así. Evitemos que se llegue el último comité, porque entonces ya se va a estar infiriendo que no se hizo nada durante el semestre. Entonces ya estaríamos mirando que salga una disposición por parte del comité donde en ese último comité no se reciban aprobación de propuestas ni aprobación de jurados, porque ya se sobreentiende que pasó casi todo un semestre, se puede llevar el mensaje erróneo de que no se hizo nada para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, las personas que consideren que tienen ya su trabajo, que debe ser así, tener su anteproyecto terminado y que tengan el aval de sus directores, entonces aquellos que el director sea el ingeniero Nelson deben hablar con él, deben presentar que él les dé el aval para presentarlo ante el comité y que el comité designe jurados. ¿Listo? Entonces, los interesados en que sea ese anteproyecto presentado para este primer comité, pues entonces tendrán hasta el día martes al mediodía, martes 23 de febrero, para presentarlo. ¿Listo? Inge, muy buenas Inge, una tardes. pregunta. Espérame, primero ¿Es Uriel el y después proyecto Chepes. terminado, ¿sí? Sí, Robinson. Listo, Uriel. ¿Lo escuchamos? Inge, buenas tardes Buenas para todos. tardes. Inge, una pregunta. Digamos, en caso dado de que le metamos la ficha y logremos sacar, digamos, artículo y informe final, a más tardar primer corte
¿Hay la posibilidad de sustentar antes de finalizar el semestre? No, señor, porque no ha cumplido el requisito de aprobar la asignatura. Y aún así, digamos, si usted ya tuviese todas las notas, el soporte real de las notas es el Portal. Y el Portal va a estar activado hasta final de semestre. Ah, listo, Inge. Vale, muchísimas gracias. Bueno, Yepes, Y o sea que los comités siguen siendo igual que el semestre pasado, o sea, cada final de jueves, sí, cada cada jueves, jueves, final de mes. sí, señor. Cada último jueves de cada mes sigue manejando eso. Hoy incluso tuvimos el primero para definir esas fechas y demás. Probablemente porque fue una sugerencia, pero estamos a la espera de la aprobación del decano, probablemente se traslade para los viernes, pero pues hasta el momento está presupuestado para los días jueves en la mañana. ¿Listo? Sigue manteniéndose esa misma fecha. Listo, Inge, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna otra duda para empezar a hablar sobre el artículo, lo que debe llevar, hacer una introducción del artículo, el informe? Inge, el anteproyecto su merced habría un espacio en Ágora o se lo enviamos al correo. Al correo. Yo les envío un correo hoy o mañana indicando eso. O sea, al igual que veníamos trabajando antes de eso, entonces el correo debe ser Antes del enviado. martes del mediodía. Exacto, sí, señor. Al correo de UTIC, lo mismo. El mismo trámite que veníamos haciendo eso. Inge, es decir que el que debe ir pues con los verbos y prácticamente todas las actividades en pasado es el informe, ¿cierto? O Sí, sea, el señora. artículo solo le hace los ajustes que se requieran y se lo enviamos, ¿sí? Sí, señora. Ah, ya, gracias. Listo. Bueno, vamos a ver si me ya van surgiendo dudas al respecto. Bueno, entonces acá ustedes tienen en pantalla la guía de artículos de matices tecnológicos, ¿cierto? Entonces nos dice acá que tenemos 3 tipos de artículos. ¿Cuál vamos a presentar? Obligatoriamente el artículo de investigación científica y tecnológica. Este artículo básicamente lo que va a hacer es presentar de forma detallada los resultados originales de un proyecto de investigación, del proyecto que se están adelantando como trabajo de grado. Y va a contener generalmente como mínimo 4 apartes, 4 capítulos generales, ¿cierto? Que serían la introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. Obviamente ahí tenemos que incorporar las referencias bibliográficas, que es un apartado obligatorio en cualquier artículo. El segundo tipo de artículo es el artículo de reflexión, donde a partir de un tema de investigación, el documento va a presentar resultados desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. Entonces, aquí en todo lo que, digamos, lo que tiene que ver con artículos, se va a enfocar a toda la originalidad de lo que se pueda presentar. Y el artículo de revisión básicamente es un documento resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no sobre un campo de ciencia o tecnología. La característica principal de este artículo es que debe llevar como mínimo 50 referencias para poder ser presentado a matices tecnológicos. ¿Listo? Aparte aquí nos dicen cuáles son esas condiciones básicas que debe tener el artículo para poder ser presentado y poder ser validado. Entonces, en primera medida, los artículos deben tener un formato IEEE, ¿cierto? La extensión máxima de un artículo debe ser de 6 páginas y se sugiere que no sean menos de 2.000 palabras ni más de 9.000. O sea, esas 6 páginas como máximo deben contener máximo 9.000 palabras. Se trabaja a doble columna, ustedes yo creo que la mayoría ya conocen cómo es un formato IEEE, y en espacio sencilla, en letra Times New Roman de 10 puntos. Las márgenes son de 2 centímetros en todos los costados y debe ser tamaño carta. Sí, esas son las especificaciones a nivel general. Los artículos, si el artículo contiene figuras, fotografías, gráficos, imágenes y demás, pues deben ser adjuntados en el formato original con buena resolución en formato JPG, ¿cierto? Si vamos a trabajar gráficos en Excel o en PowerPoint o herramientas similares. Esto para cuando sean publicados.
¿sí? Entonces ellos allá para que salga mejor la resolución de estas imágenes, normalmente lo solicitan así, adicional al documento, o sea, se debe enviar como un anexo. Bueno, otras son cositas ahí ya que deben tener en cuenta para la presentación. ¿Cuál es el contenido del artículo? Entonces, lo primero es un título, que debe estar el título en español y su respectiva conversión, su respectiva traducción al inglés, ¿cierto? Pues como sugerencias a nivel de redacción no debe contener abreviaturas, ni fórmulas químicas, ni nombres patentados, ¿cierto? Ni esa jerga que nosotros utilizamos, ese vocabulario de pronto de índole cultural que podemos tener dependiendo de la zona del país donde seamos. La información de los autores, entonces en este caso se especifica él o los autores, ¿cierto? Normalmente es máximo 3, 4 autores dependiendo del tipo del artículo. Se debe especificar cuál es el tipo de artículo, pero recordemos que ustedes obligatoriamente deben presentar un artículo producto de una investigación o un artículo científico. Viene el resumen, donde te debe escribir en español y en inglés, y este resumen debe contener entre 150 y 200 palabras no más. Se debe redactar en tercera persona, debe indicar, o sea, cuando yo esté leyendo en ese resumen, implícitamente debo evidenciar los objetivos principales y el alcance de la investigación. Una descripción breve de la metodología planteada, los resultados y enunciar unas conclusiones principales, ¿cierto? Aquí ya nos hacen otra salvedad que para los artículos de revisión y de revisión el informe debe contener otras cosas, ¿listo? Entonces, pero nos quedamos con la primera parte. Ese resumen ustedes deben revisar que en la redacción el lector pueda corroborar cuáles son los objetivos principales, el alcance de la investigación, la metodología planteada y los resultados. ¿Listo? Después deben presentar unas palabras claves, máximo 6 separadas por coma. No deben estar definidas, solo deben estar citadas en orden alfabético. Y asimismo se deben presentar en inglés, las keywords. ¿Qué hay que tener en cuenta con estas palabras claves? No es poner palabras por palabras, sino mirar cuáles son esas palabras que el lector, si no conoce del tema, debe documentarse y debe tener presente en la definición de la misma para poder tener una lectura agradable y amena del artículo. Tenemos por acá entonces la introducción. La introducción del artículo también se realiza en tipo de letra Times Roman, tamaño de 10 puntos. ¿Y qué debe contener esa introducción? Debe abordar el alcance y la naturaleza del problema que ustedes investigaron, el contexto, los antecedentes, el estado del arte y la temática abordada, ¿cierto? Y, punto importante, para aquellos artículos de investigación científica como el que ustedes deben entregar, es necesario indicar los objetivos, el método de investigación y el posible alcance del trabajo. Entonces, algo similar a lo que cita ¿cómo se llama? El formato del informe final, es que lo debe manejar también acá la introducción. ¿Listo? Entonces, estos son aspectos que uno revisa normalmente en la redacción del artículo. El contenido, este contenido sí ya es libre, porque ustedes definen qué capítulos va a llevar el artículo. ¿Sí? Eso ya entra en definición por parte de ustedes como autores y de su director de trabajo de grado. Vienen las conclusiones de los resultados, que básicamente las conclusiones debe existir una por cada objetivo que ustedes hayan planteado. Por último, las referencias, ojo acá, las referencias ya no se manejan en normas APA, como veníamos trabajándolo, sino en normas IEEE, ¿listo? Vuelvo y repito, para el artículo son referencias en normas IEEE. ¿Sí? Uno encuentra casos donde van y presentan el documento del informe final con normas IEEE y el artículo con normas APA, entonces, ojo. También las citas se manejan diferentes en normas APA, entonces todo eso tienen que ir revisando, ¿listo? Perdón, en normas IEEE, entonces todo eso tienen que ir revisando, ¿listo? Acá nos dicen que también los artículos de investigación, además de lo que citábamos anteriormente, deben tener los objetivos, la metodología y los resultados. Sí, o sea, aquí como contenido de este capítulo, entonces debe estar los objetivos que ustedes plantearon, la metodología, los resultados y cualquier capítulo adicional que ustedes consideren necesario. ¿Listo? ¿Qué nos dice acá? Por último e importante, la metodología que ustedes aborden o que ustedes van a
citar en el artículo, debe describir detalladamente cada una de las etapas que ustedes desarrollaron en el proceso metodológico, ¿cierto? Entonces, que hicieron una identificación de una idea, un planteamiento del problema, una revisión literaria, ¿cierto? Y dependiendo que la metodología que utilicen, ojo, metodología de investigación, aquí todavía no nos vamos a meter con nada del software. La metodología de investigación que ustedes desarrollaron es lo que debe estar plasmada en esta parte, ¿listo? Esos son a modo general las condiciones que genera o que debemos tener en cuenta para los artículos para matices. Obviamente que en cada una de las clases vamos a ir revisando, ahora estamos haciendo de forma general, pero a partir de la siguiente clase, dando espacio a que los estudiantes que de pronto todavía tengan problemas de horario y demás, pues se puedan unir a esta actividad. Una preguntita, Señor. ¿ese artículo es para final de semestre o a mitad? Para final de semestre. O sea, lo debemos ir adelantando durante todo el semestre. Al final, entonces, ese es un punto para evaluar si usted pasa o no la asignatura. Ah, ok. Es que conecté tardecito, entonces no había escuchado lo que había dicho antes. Tranquilo, no hay problema. O sea, de acuerdo a esto, de acuerdo a esas actividades evaluativas, Exacto. entonces, que todo se evalúa hasta el final de semestre. Genial. Ah, ok, listo. ¿Vale? Bueno, sigamos entonces por acá. Eso sería, a grosso modo, entonces, lo del artículo que ustedes deben entregar. ¿Listo? Por último, para culminar esta actividad del día de hoy, vamos a mirar el informe final. Pues aquí vamos a mirar cuál va a ser ese informe final que también les va a ser compartido a través del aula, ¿cierto? Y qué partes debe contener el informe final. Entonces vamos por acá, decimos que, bueno, la portada... ¿Presentaciones? ¿Señor? ¿Su merced comparte esas presentaciones? Sí, claro, todo queda en el aula. Vale, muchas gracias. Vale, listo. Entonces la portada normal, los datos del proyecto, el nombre de los autores, que debe ir en orden alfabético, los datos de la universidad. En la contraportada, pues ya debe existir esta parte que es que ustedes presentan un trabajo para o como requisito fundamental para optar el título de ingenieros de sistemas. El director de su trabajo de grado con el último título convalidado, recibido, no en trámite, ¿sí? Si yo en este momento estoy adelantando la maestría, pues debo entonces colocar el pregrado o si tengo otro posgrado, ¿listo? O si estoy adelantando un doctorado, entonces no, el que ya esté terminado debe estar aquí citado. Bueno, esto es la entrega de trabajos de grado a Unisangil, donde ustedes ven los proyectos de la tesis, perdón, los proyectos de la tesis no, los derechos de su trabajo de grado, ¿sí? Y Unisangil asume sus derechos. Entonces aquí ustedes colocan sus datos, ¿cierto? El nombre o los nombres de los participantes, el título del proyecto, todo esto aquí no se cambia, solo aquí lo que está subrayado en verde es lo que deben cambiar. Pero esto ya es pensando ya cuando ustedes se hayan presentado ante el jurado y hayan aprobado, ¿listo? Pero el formato ahí lo lleva. Vamos por acá a lo que nos interesa en primera medida conocer. Yo tengo una pregunta ahí. Señor. En cuanto a los entregables, ¿cómo se entrega eso? Por ejemplo, ¿el software en qué se entrega en sí? Sí, o sea, por ejemplo, cuando ustedes ya terminan, ustedes ya sustentaron, aprobaron, ¿qué deben entregar ustedes? Una vez se haga una revisión final por parte del docente encargado de este proceso, ustedes deben entregar el informe final impreso, empastado en una tapa, como en una tapa verde con letras doradas. Se deben entregar 2 CDs con todo el proyecto. Entonces, esos CDs que deben contener el proyecto escrito, deben contener el software, todo el código fuente de su software, herramientas que usted necesite. Entonces, que para que funcione mi software necesito tener MATLAB instalado. Entonces, ahí todo debe ir en ese CD muy, muy bien ordenadito. Los manuales técnicos de usuario, todo. O sea, todo su proyecto, todo lo que adelantaron,
debe ir en ese CD. ¿Sí? Entonces son dos copias, una que reposa en la dirección del programa y una para Century. Del libro sí es uno solo que reposa igualmente en Century. ¿Vale? Sí. ¿Listo? Listo. Este es el contenido de sus trabajos, de sus informes finales. Esto es lo que va a llevar el informe final. Entonces, ¿qué va a llevar? Una introducción, va a llevar un enfoque teórico, una metodología desarrollada, unos resultados y discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. Eso es lo que va a llevar. Vamos a mirar a grosso modo qué es cada una de esas cositas que nos están pidiendo ahí. Entonces nos dicen, bueno, el glosario, este glosario debe ser en orden alfabético. Aquí sí van palabras que se necesite para conocer el documento y deben ir la palabra con su significado y todo está en orden alfabético. Entonces acá viene lo primero, el resumen. Entonces el resumen, algunos me decían, pero es que aquí estamos repitiendo porque vuelven a escribir el título. No importa, el formato lo pide, entonces escriban el título, ¿cierto? Los autores, él o los autores en orden alfabético, y aquí viene la descripción. Entonces, ¿cuál es la descripción? Básicamente el resumen, y el resumen debe presentar breve y preciso una síntesis de su proyecto. No deben existir interpretaciones personales y demás. Para en el caso de los trabajos de grado que ustedes están presentando, este resumen no debe exceder 500 palabras, ni debe ocupar más de una página. O sea, todo esto debe ir en esta misma página. ¿Listo? Por último, esas palabras claves, que son para 5 palabras que a ustedes que identifiquen del trabajo que están desarrollando. Lo mismo, pero en inglés, ¿cierto? El abstract, el title, las keywords, etcétera, etcétera. Y aquí viene la introducción. Entonces, aquí cambia todo, y en esto quiero ser muy claro, enfático, para no evitar inconvenientes desde un principio. En el anteproyecto, ustedes comenzaban con el planteamiento del problema, la definición del problema, la formulación, la justificación, los objetivos. Objetivos, ¿qué más? Bueno, hasta ahí básicamente. Bueno, la metodología, etcétera, etcétera. Aquí ya no. Aquí ya todo eso desaparece, ¿listo? ¿Por qué desaparece? Porque tenemos una introducción y esa introducción va a condensar todo eso. Entonces, en esta introducción, lo que vamos a presentar es la importancia del proyecto. ¿De dónde tenemos la importancia del proyecto? Esos antecedentes teóricos y prácticos que se generan, ¿cierto? Los objetivos, las limitaciones, la metodología empleada y demás. En otras palabras, la introducción que va a tener un primer párrafo donde hablemos en general del proyecto, un segundo párrafo y subsiguientes, donde hablemos de la descripción del problema, ¿cierto? Entonces, en esos párrafos vamos a hablar sobre la descripción del problema, vamos a abordar los antecedentes del mismo, vamos a formularlo y hacer una descripción. Luego vendría la justificación, pero ojo, 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 ojo con esto. No es que yo coloque aquí nuevamente dentro de la introducción justificación 2 puntos o justificación y aparte, no. Implícitamente en toda esta redacción acá, o sea, en toda esta redacción de este párrafo debe estar explícito eso, ¿listo? Entonces yo debo evidenciar el problema, los antecedentes, la formulación, la descripción, la justificación y los objetivos, ¿cierto? El último capítulo, ya al finalizar, entonces lo que va a presentar es un esquema temático con una descripción breve de cada capítulo. Entonces ustedes van a decir, en el capítulo 1 se va a abordar tal cosa, en el capítulo 2 se va a abordar tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ese es un cambio supremamente sustancial con respecto al informe, al anteproyecto que veníamos trabajando, ¿vale? ¿Listo? ¿Con esa parte tenemos alguna duda? Listo. Bueno. Continuamos por acá. Este enfoque teórico sí podríamos decir que es un copy-paste. Entonces, aquí en el enfoque teórico lo que vamos a mostrar o vamos a abordar son el marco referencial que trabajamos en el anteproyecto. Entonces, el capítulo 1.1 de esto sería
el marco teórico. El otro sería el marco conceptual, el otro el marco legal y por último el marco tecnológico. Permítanme un segundito, qué pena. Listo. Bueno, ¿dónde íbamos por acá? Listo. Eso sería así básicamente ese marco referencial. Venimos acá con la metodología desarrollada. Entonces nos dice, miren que aquí no hay mayores instrucciones. Lo único que nos dice es, este título puede ser cambiado y lo pueden llamar como ustedes deseen. Entonces yo podría colocar en este apartado metodología descriptiva, metodología aplicada, ¿sí? O como quieran llamarlo. Lo cierto es que en el segundo capítulo ustedes deben mostrar la metodología que utilizaron. ¿Listo? Y abordar toda la metodología. Vuelvo y repito, aquí no hablamos en futuro, sino hablamos en pasado, porque ya lo hicimos, ya hicimos todo eso y lo que estamos mostrando es qué hicimos en cada una de esas fases de la metodología utilizada. Viene el tercer capítulo que es resultados y discusión. Al igual que el anterior, pueden llamarlo como ustedes consideren que pueden llamarlo, ¿sí? No hay problema. No tiene que llamarse resultados y discusión. Y aquí es donde ustedes van a mostrar los resultados que obtuvieron de su proyecto, ¿sí? Todo lo que han obtenido de su proyecto, ¿listo? Y básicamente esa es la estructura. Vienen aquí las conclusiones, que como les decía también en el artículo, las conclusiones deben ser la respuesta de cada uno de los artículos, de los artículos, no, de los objetivos. Por ende, o sea, me están dando a entender que sí cumplieron con cada uno de los objetivos. ¿Por qué? Porque existe una conclusión. ¿Listo? La referencia, las recomendaciones, si hay lugar. Recomendaciones no del tema, ojo, porque aquí yo podría llegar a decir, no, se le recomienda a las personas que deben reciclar, que deben cuidar el medio ambiente. No, recomendaciones puntuales con ¿cómo se llama? Con su proyecto. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Por último, vendrían las referencias bibliográficas para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Y ya, eso sería todo. Aquí vendrían los anexos, si hay lugar. Entonces, anexos como cuáles, vuelvo y repito, los manuales técnicos de usuario, que es obligatorio, perentorio en cualquier desarrollo de software. ¿Qué más? Encuestas, datos estadísticos, documentos de pruebas realizadas al software, todo lo que ustedes hayan visto en ingeniería del software, arquitectura de software, evaluación y gerencia de proyectos, todos esos documentos que consideremos necesarios que debemos incorporar, aquí deben estar. ¿Listo? Qué pena. Señor. En el ítem de recomendaciones, ¿quién las hace? Es que no lo entendí bien. No es hacer recomendaciones sobre el tema, es hacer recomendaciones, digamos, se sugiere que la aplicación para su normal funcionamiento deba ser utilizada en el navegador web Mozilla, dado que los plugins fueron diseñados para eso. Se recomienda que el proyecto sea tomado con otro trabajo de grado para poder realizar las pruebas, dado que se llegó hasta una fase de prototipo. ¿Sí? O sea, a nivel del proyecto, no a nivel, digamos, del tema de que debemos cuidar el medio ambiente, no debemos botar basuras, ¿sí? Eso no. Ah, listo, vale, muchas gracias. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, al respecto? Dije, ¿qué es lo que se manda para que manden a sustentación? O sea, digamos, para comité, ¿qué es lo que uno tiene que mandar para que lo aprueben para sustentación? ¿Pero estamos hablando del anteproyecto o del informe final? No. Del informe, o sea, ya para que lo manden a sustentación, ¿qué es lo que uno Ok. tiene que enviar? El informe final y todo esto. O sea, el informe final, el desarrollo, las pruebas, todo.
O sea, todo lo que ustedes hagan en trabajo de grado 2 prácticamente lo que se envía para la revisión. ¿Vale? Listo. ¿Listo? ¿Qué otras dudas, muchachos? ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, creo que no habría ninguna, entonces yo creo que vamos a dejar hoy. No quiero abordar más de estos formatos porque sé que muchas personas, incluso algunos me están escribiendo que no se pudieron conectar, para ya comenzar puntualmente la próxima semana. ¿Listo? Entonces, voy a hacer las respectivas matrículas en Ágora para que ustedes ya queden anclados a esos cursos y se especificaría entonces el link donde ustedes van a subir ese cronograma, ¿vale? Y ya empezaríamos a trabajar, a dar las directrices de cada uno de los formatos, a explicar bien, hacer un recorderis de lo de las normas APA, de cómo citar, de todo eso así, de cómo redactar un artículo, toda esa partecita que ustedes ya vieron con anterioridad en varias asignaturas, lo vamos a repasar nuevamente para que lo apliquen a sus proyectos. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchas gracias. Ingeniero, por favor, puede enviar su merced ya creó el grupo de WhatsApp, Sí, yo los envié al correo. porque bueno, en mi correo aparece trabajo de grado 1, pero no. ¿No aparece este? Espérenme ya, ¿cómo se llama? Ya lo conecto acá y se los comparto ¿cómo se llama? Aquí al chat del grupo. Ah, aquí ya me hicieron el favor, pero sí, señor, gracias. Listo. Pero igual vamos a compartirlo por si acaso, para aquellas personas también que no lo tengan. Permítame un segundito. Y lo compartimos. Este sería el trabajo de grado 2 diurno. Permítame un segundito que se me va a descargar el equipo. Bueno, entonces, trabajo de grado 2 diurno. Wilton ya lo había compartido. Listo, listo, muchachos. De todas maneras, ahí ya queda. Gracias, Wilton. El grupo para que ingresen y pues también, para tener también ahí un medio de comunicación eficiente. ¿Listo? Entonces, nada, muchas gracias. Nos veremos Dios mediante dentro de 8 días. Por favor, a trabajar fuerte en eso. Los que consideren que van a entregar anteproyecto ¿cómo se llama? Para este comité. Entonces, ir hablando, tomando contacto con sus directores de trabajo de grado para poderlo presentar, ¿vale? Una feliz tarde para todos.